¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy concibe el mundo como una metáfora y admite que en su trabajo literario, sobre todo en la poesía, existe una tendencia al oscuro, lo surrealista, lo hermético, a lo que ha llamado poesía de la imaginación. Les invito a conocer a Ana Martínez Castillo, quien por estos días se encuentra promocionando su libro Bajo la sombra del árbol en llamas. Gracias por estar aquí, Ana. Muchas gracias a ti, Edgar. ¿Dónde se gesta una escritora y en general una creadora que concibe el mundo como una metáfora? ¿Viniste con eso de fábrica o viste que este mundo no te gustaba para nada y decidiste cambiarlo, modificarlo a través de tu escritura, Ana? Pues la cosa empezó cuando yo estudiaba en el instituto y me levantaba a estudiar por las mañanas, pero lo que pasaba es que no estudiaba. Yo descubrí en la estantería de casa de mis padres un libro que era sobre los ángeles de Rafael Alberti. Es poesía surrealista, la etapa surrealista de Alberti. Sí. Y yo cuando me levantaba cogía ese libro y lo leía. Y ahí es donde ese lenguaje, ese tipo de metáforas, de poesía surrealista me golpeó. Fue una bofetada en la cara, pam, pam. Yo ahí vi que ese era el tipo de poesía que a mí me tocaba. ¿Y qué edad tenías más o menos? Pues podía tener unos 16, 17 años. Ya. A partir de ahí pues empecé a leer ese tipo de autores, la generación del 27, Aleixandre, Alberti, Lorca, poeta de Nueva York. Y yo vi que el mundo había que transformarlo y había que transformarlo a través de la metáfora, a través de la imagen, a través del surrealismo. Después pues descubrí otra serie de autores como Panero, de los Novísimos, Pizarnik, Alejandra Pizarnik, que no hace poesía surrealista exactamente, pero sí que tiene unas imágenes que a mí me parecen muy impactantes, y todos ellos tienen en común, Blanca Andreu, neosurrealismo, todos ellos tienen en común ese uso, esa transformación, ¿no? Crear un mundo diferente. Pero antes de eso, ¿hubo una etapa tuya también de inclinación hacia la literatura, la narrativa, la poesía? Claro, yo he escrito siempre. ¿Desde siempre? Desde siempre. ¿Cuándo te descubres como una escritora? Pues no sabría decirte. Yo creo que por aquella época, porque a raíz de leer, el escritor se forma leyendo. Claro. Entonces, a raíz de leer, de empaparme, de decir, Dios mío, esto, esa bofetada, hizo que yo imitase. Yo empezara a escribir imitando estos autores, y igual en poesía, igual en prosa. Y fue en ese momento. Luego entré en contacto con gente que también escribía, con compañeros, hice un círculo. Era un momento en el cual en Albacete había mucha profusión de publicaciones amateurs, la gente sacaba fanzines, revistas en papel. Entonces se hizo allí un grupillo, varios círculos que iban publicando, sacando cosas, y yo pues estaba ahí metida, y ahí ya ves que sacas tus cosas, que te lee alguien, sales un poco, ¿no? Ahí. A ver, vamos por partes. Sé que has manifestado desde siempre tu creatividad, tanto en la poesía como en la narrativa. ¿Te servían ambos para comunicar exactamente lo que querías, o la poesía siempre desplazó a la narrativa? Al revés. Ya. Más bien la narrativa siempre ha desplazado a la poesía. ¿Por qué crees? ¿Qué pasó? Pues no lo sé. A ver, yo soy una persona que necesita hacer las dos cosas. Ya. Yo voy alternando. Para mí es fácil escribir narrativa y al mismo tiempo escribir poesía, pero hacer narrativa para adultos, pero también para niños, o escribir artículos. Soy bastante versátil. Te divides muy bien, ¿no?
Poesía siempre la he tenido yo en mi vida como un poco el hermano pequeño, ¿no? Que está ahí por debajo de la narrativa, sin motivo. La verdad es que no es una cosa que yo ya he pensado. Ha salido así, a lo mejor no tenía suficiente confianza en mis poemas, siempre los he visto diferentes al estilo poético que se estaba escribiendo. En fin, o tal vez en cuanto a lo que querías comunicar, ¿no? Digo, más en la narrativa se daban las condiciones que en la poesía, tal vez. Sí, para crear, vamos a ver, desde luego para transformar el mundo, sí, para volver a crearlo, el mecanismo ideal es la poesía, para mí. La poesía es un flash, es una fotografía de Polaroid Plus, y ahí se plasma. La narrativa, en cambio, pues requiere de mucho más desarrollo, de crear personajes, como cauce para expresar sentimientos, sí, o para reflejar instantes o crear un contagio. Para mí es mejor la poesía. Sin embargo, la prosa, no sé, en aquel momento a mí la prosa me llamaba más porque quería contar una historia. Poesía. Querías explayarte, desarrollar, claro, más una idea, claro, ¿no? Me has dicho que a partir de los 16 te juntas con gente que está en lo mismo que tú. ¿Con quién o con quiénes compartías tus primeros escritos? ¿Hubo alguien en especial que alentó tu vocación? Bueno, pues nosotros yo colaboraba con una revista que se llamaba, ya no existe, Isla Desnuda. Ahí estaba Pedro Gascón, que ahora es editor de una editorial muy interesante que es Chamán Ediciones. Estaba Antonio Rodríguez, que publica, ha ganado premios y publica en editoriales bastante importantes. Estaba Alejandro Bleda, que también es un autor bastante interesante, que ahora ha dejado un poquito de lado la escritura. Yo me relacionaba con ellos, y luego había gente más mayor. Sí. En aquel momento, pues nombres como Arturo Tendero, que también ahora mismo son un referente en la poesía. Está Andrés García Cerdán, Javier Lorenzo, Valentín Carcelén. Teníamos buenos maestros. ¿Y te gustaba escuchar? ¿Te gustaba, claro, aceptar las sugerencias, los consejos? A sus recitales, ellos organizaban cosas, sí, bueno, pues nos daban consejos, siempre estaban ahí, ¿no? Entonces había, y sigue habiendo, una comunicación entre generaciones y un ayudarse unos a otros. Entonces, bueno, pues hemos ido aprendiendo poco a poco. Poco a poco. Debutaste muy joven en la publicación de tus poemas y relatos en soportes de papel. ¿En qué pensaste cuando viste publicados esos tus primeros trabajos? ¿Te planteabas un futuro como escritora? Sí. Claro. ¿Lo veías? Sí. Claro, yo los sacaba por eso. Yo quería que la gente los leyera, me contase qué les parecía, en fin, bueno, pues ir aprendiendo poco a poco. A base de salir a la luz, porque si te guardas las cosas en el cajón, pues nada, no pasa nada, absolutamente nada. No te vas a conocer, no hay nada. Te va a dar tú no vas a aprender, te quedas como estás. Sí, exactamente. Luego diste un salto más e incursionaste en el mundo de la reseña, colaborando con publicaciones tales como Vísperas, Babar y Paraíso 4. ¿Reseñabas solo lo que te gustaba o también otros géneros no tan atrayentes para ti? Yo he podido elegir, vamos. Dentro de todas las novedades que pueden salir, pues malo es que no me llame la atención alguna. Sí. He procurado, para Vísperas, que es para la que más he trabajado, pues elegir siempre títulos, o casi siempre títulos que fuesen en relación con los géneros, pues, de misterio, de terror, en esa línea. Y bueno, muy bien. Sí, he hecho reseñas de libros que ya me han atraído previamente. O de autores también, y de autores, ¿no? Y de autores. Previamente. En tu trabajo literario, en narrativa, pero
sobre todo en el poético, hay una tendencia marcada, como hemos dicho en el preámbulo, hacia lo oscuro, lo hermético, surrealista, al que has dado por denominar poesía de la imaginación. ¿De dónde viene todo eso? ¿Miedos por superar, traumas que arrastrabas o tendencia a romperse la cabeza con temas inexplicables? A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado contigo? No, simplemente la gente piensa, a lo mejor, Sí, que hay un motivo. ¿Te ha pasado algo, no? No ha pasado nada. Has tenido una infancia terrible. ¿Qué va? Al contrario, yo súper feliz. Pero, a ver, soy una persona, yo qué sé, hay gente rara. Sí. Muchas. A mí Me incluyo. Sí, a mí me gusta, Yeah. me emociona ese tipo de cosas. En mi infancia, bueno, pues quizás a ver cómo te lo explico. Imágenes, situaciones, personas. No, vamos a ver, partimos de que todo ese misterio Sí, para mí no es nada negativo, ya. es atractivo. A mí me gusta estéticamente, me emociona estéticamente. Cuando escribo narrativa, escribo cosas de terror o de género. Y bueno, pues siempre aparecen cosas de cuando niña, en el sentido, por ejemplo, la casa del pueblo o la casa donde vivía mi tita, una casa antigua con esos pasillos enormes, con un recodo que no sabías qué iba a haber allí, Misterioso. lleno de puertas. Sí. Y te decían, ve sin encender la luz, y tú ibas y había 3 golpes en la puerta y en fin, esas cosas se te quedan, ¿no? Y la verdad es que estoy orgullosa de tener ese imaginario, porque creo que es bastante rico. A ver, la luz es aburrida. Sí, ¿tú crees? La oscuridad da Tiene más que haber hablar, más que pensar. Tiene que haber un contraste. Oh, tiene que haber sí, las dos los cosas. contrarios. No Sí. se puede apreciar una sin la otra. Buen punto. Has publicado un par de novelas infantiles, Hadas que muerden y Gusarapo, donde también están presentes esos componentes, el misterio, la inquietud, el miedo. ¿Dónde buscas inspiración para tus historias? ¿Las hallas más dentro que fuera de ti? Pues en los dos sitios. Gusarapo, por ejemplo, es la historia de... Bueno, es una historia de brujas. Tiene muchos puentes con la literatura tradicional, con los cuentos tradicionales. En plan Hansel y Gretel y este tipo de historias. Y bueno, es la historia de 2 niños que van a buscar a un tercero que se ha perdido, y entonces está en una casa escondido, ¿no? Bueno, Sí. esa casa no es la casa, es el recuerdo que yo tengo, la sensación de la casa de mis abuelos del pueblo. La casa del pueblo, manchego. Con un poco de nostalgia también, ¿no? Una buena dosis de nostalgia también, ¿no? Sí. Cuando eres niño no te das cuenta de las cosas. Exactamente, sí. Todo parece más grande. Sí. Todo parece más oscuro. Sí, definitivamente. Sí. Las paredes de cal dan miedo, tienen humedades, sí. y tú dices, ostras. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo es tu casa, ¿no? Entonces, sí que cojo cositas, ¿no? Y las de vas fuera. Trabajando, recreando. Claro, ¿no? y luego poniendo también otros hay ingredientes. cosas, todos tenemos miedos, que luego reflejas. La máxima de escribe sobre lo que conoces. Exactamente. Pues ahí está todo. Tengo entendido que ya tienes casi listo un álbum ilustrado que verá la luz próximamente en la editorial Nube 8. ¿Puedes contarnos en qué consistirá y por qué ha demorado tanto este trabajo? Bueno, está preparándose. Pues supongo que pronto se anunciará. Ya. ¿Me quieres dejar ahí? Vamos a dejarlo ahí. No, esto es un álbum infantil para niños. Sí. Se titula ¿Cómo cocinar princesas? ¡Uy! ¿Qué Es el título? Claro, es que es el recetario de la bruja. Ya. Entonces, que las brujas comen
¿Qué comen? ¿Qué comen? ¿Qué comen las brujas? Y bueno, es bastante humorístico, es muy gamberro, es para niños rebeldes. Pero a veces esas obras hechas para niños terminan en los dormitorios, en los escritorios de los adultos, ¿no? Claro. Casi siempre, ¿no? Casi siempre, de hecho es el valor que tiene ese tipo de libros, de álbumes, que se puede leer tanto por niños como por los adultos. De hecho, es que la mayoría me los compro para mí. Yo voy a la librería y ahora con la excusa de que tengo una niña, pues digo... para mí. Claro, hay algunos preciosos. El mundo de los álbumes ilustrados es enorme, es muy amplio y es súper rico. Y yo me compro los álbumes y los leo yo. Y luego no le dejo que los toque mi niña porque es muy pequeña, ya le llegará. Pero son para mí y así mucha gente. Pero no te quedaste con obras destinadas para los más pequeños, sino que te volcaste en la narrativa para adultos. Entonces el terror se incrementó y rompiste con la cotidianidad de tus personajes. ¿Cómo somos realmente por dentro para que nos seduzcan tantos estos temas, Ana? Interesante. Pues es que somos personas que en realidad los temas truculentos, el miedo es uno de los sentimientos más poderosos que hay. De hecho, es que muchas veces nuestra cultura se ha construido para sobrevivir al miedo, a los miedos ancestrales, la noche, las cosas que no entendemos. Sí. Las religiones surgen por miedo a la muerte, para buscar una explicación, para dar una respuesta a aquello que se desconoce. El miedo es muy poderoso y da morbo. Una vez que se supera ese miedo, porque claro, para que uno pueda disfrutar con una historia de terror, para que uno pueda sentir pues eso, ¿no? Emoción ahí, viendo una película de miedo, leyendo un libro o en fin, en una situación, uno tiene que estar alejado de ese miedo. Se tiene que poder mirar desde la barrera. Solo entonces produce placer estético. Esto se descubrió durante el siglo XIX. El romanticismo es una de las bases del nacimiento de la literatura de terror. El haber superado el vivir con miedo, donde la ilustración, por ejemplo, supera la superstición, supera el terror vivido para pasar al terror disfrutado. Entonces a nosotros somos personas racionales, sabemos que no existen los fantasmas, sabemos que no existen los vampiros, pero bueno, nos gusta pensar en la posibilidad, porque ya está superado. Ese es el tema, es muy interesante. Pero a lo mejor también es una especie de afrontar, ¿no? Claro. No solamente de quedarse como espectador, sino tú lees, tú ves una película, estás que te mueres de miedo, pero continúas y estás allí y ahí ya es un reto, ¿no? Voy a llegar hasta el final. Sí, bueno, luego está eso, enfrentarte a las cosas. Pero tú eres capaz de enfrentarte a eso porque estás sentada viendo la película, no te está pasando a ti. Puedes empatizar con el personaje, te puedes meter ahí más o menos dentro de la historia, pero no eres tú y lo sabes. Tu subconsciente lo sabe, sabes perfectamente que no es tu historia. Entonces es una forma de cosificar el miedo a la muerte, por ejemplo, que es el miedo que todos podemos tener, ¿no? Bueno, pues se puede leer historias de fantasmas, escribir historias de fantasmas y ya parece que lo tenemos controladito ahí, ¿no? Le hemos puesto nombre, eso abstracto lo hemos hecho concreto, ahora ya lo conocemos. Y continuar y saber que podemos superar todas esas cosas. Claro. ¿Cuál es la historia que más te ha sacudido e incluso no has podido dormir pensando en eso? Pues no lo sé, no sabría decirte. En el cine, en los libros. Estoy ya muy acostumbrada. Como todo es más sencillo ya, contigo, ¿no? A mí me dan mucho miedo las historias de espíritus, de fantasmas. Fíjate que están ya...
No tan superados, no creas, ¿ah? Pero como es algo tan cercano, ahora mismo detrás de ti puede haber alguien. Si te contara, si te contara. ¿Has visto pasar una sombra? Está en la mano, ¿no? A mí me da miedo el tema, me gusta el tema espíritus, porque, en fin, es gente, es lo otro, está aquí. ¿Has visto alguno? ¿Has visto alguno? No, que va. Por eso escribo de ellos. Por eso hablo de ellos, tan alegremente, porque nada, no chocan contigo. Sé que también estás preparando un libro de relatos propio. ¿Hay fecha para su publicación? ¿Apuestas por esta temática de sembrar inquietud, que ya es casi tu marca? Pues no, tengo que terminarlo. Está... hay que darle una corrección y bueno, luego pues ya lo sacaré a pasear a ver si te sale algún novio. Algún galán, ¿no? ¿Algún galán? No lo sé, ahora mismo el panorama en cuanto a publicación de relatos está complicado. No, hay muchas editoriales que apuesten por el formato relato. Entonces no sé lo que va a pasar con la antología. Yo la voy a terminar, voy a hacer un trabajo bueno, intentarlo por lo menos, voy a dar lo mejor y a ver si tengo suerte. De momento está en proceso. Has participado en varias antologías poéticas, siendo la más reciente El peligro y el sueño. ¿Qué te aportó en especial esta experiencia? El peligro y el sueño, la verdad es que es un pedazo de antología. Recoge a muchísimos poetas de Albacete. Albacete es fíjate, Albacete. Es una ciudad de provincias, no destaca por nada, así en especial por la feria, y que sin embargo tiene una vida cultural intensa, muy intensa, pero desde hace muchos años. Y entonces Andrés García Cerdán, que es el antólogo, pues nos reunió los nombres de la gente que está escribiendo en activo, que ha empezado a publicar, que está un poco de alguna manera metido en la historia de la poesía, ¿no? Y nada, nos fue seleccionando poemas. Está muy bien. Además de ahí han salido, forman parte de la antología nombres como Constantino Molina, que ha ganado el premio, ha sido Premio Nacional de Poesía Joven, Rubén Martín, Premio Donais, en fin, Arturo Tendero, que ya lo he mencionado antes. Hay muchísimos buenos poetas en Albacete y están ahí, en El peligro y el sueño. Tu primer poemario en solitario lleva por título La danza de la vieja, 2003, y es que con él te estrenas. Y lo que denominas, reitero, poesía de la imaginación. ¿Qué querías contar o compartir con tus lectores? ¿A qué querías enfrentarlos? La danza de la vieja son poemas que hablan, el hilo conductor que tiene, lo que tienen en común todos es hablar sobre el paso del tiempo. El título hace referencia a una canción tradicional escocesa, The Old Woman Dance. Mi inglés es horrible, por eso lo puse en castellano. La danza de la vieja es una canción tradicional escocesa y a mí me gustaba la imagen de una anciana bailando, porque de alguna forma era como algo que no se le presupone a una anciana, bailar. Sigue guardando parte de la juventud, parte del ímpetu. La vieja solo ha cambiado en aspecto, pero no en espíritu. Entonces, pues son poemas que tratan el paso del tiempo, que hablan sobre también la búsqueda, comparte los mismos temas que Bajo la sombra del árbol en llamas. ¿Te preocupa el paso del tiempo, la vejez? Me preocupa el paso del tiempo. No mucho, pero me parece que es algo muy poético, un buen tema para escribir. Es que el tiempo pasa,
Entonces, claro, a ver, Sí, es un drama. y se lleva muchas cosas, ¿no? Claro, Se lleva es un muchísimas drama. cosas, sí, Que sí, el sí, para tiempo algunos pase. no, hay gente que no sabe aceptar el paso Claro, del tiempo, claro. envejecer. Luego llega el momento, 2017, para Bajo la sombra del árbol en llamas. ¿Por qué demoraste tanto en volver a publicar? Quizá porque te costó mucho concebir este libro. Es que me costó mucho, sí. El libro es finito, pero aquí están contenidos los poemas de varios años. Ya. Desde el 2003 hasta casi el año pasado. Escribo lentamente, escribo poesía, a ver, cuando aparece. Es decir, la inspiración, las musas. Sí, o sea, la poesía tiene que ser así, un pan. ¿No? Aparece un verso, aparecen imágenes, entonces bueno, pues es más lento. Cuando te pones a escribir narrativa, pues te sientas delante del ordenador y ta. Y malo es que no escribas una página o, en fin, llevas una progresión. Poesía, por lo menos en mi caso, no funciona así. A lo mejor pasan 3 meses, no he escrito nada, de pronto un día escribo 2. Luego pasa el tiempo, lo vas revisando continuamente y venga, ya das otra vuelta y entonces no te cuadra y buscas el ritmo y no, mejor lo pongo en prosa que parece que fluye, le das muchas vueltas, ¿no? Entonces claro, se alarga en el tiempo muchísimo. Aquí hay poemas pues que escribí cuando tenía 20 años y otros que escribí el año pasado y todos los que hay entre medias. Luego también vas descartando, tienes, no, los quitas, lo pongo, en fin, que es muchísimo trabajo. Costó juntarlos, sí. El libro está dividido en 2 partes, el espejismo de la llama y el placer de las cenizas. Según mi visión, una es consecuencia de la otra. Se corresponden el antes y el después, lo que hubo y lo que queda, pero mejor tú cuéntanos lo que quisiste y quieres comunicar o transmitir con esta nueva obra. Sí, sí. El espejismo de la llama, bueno, todos llevan un poco, hace referencia a lo mismo, ¿no? Siempre va a aparecer las palabras incendio, ceniza, ¿no? Sí que es verdad que la primera parte es más de buscarse uno, ¿no? Más de contemplación. Tenemos poemas como Tormenta, Insomnio, Sigues las pistas, que es un poco sobre uno mismo. Sí. Y luego, sin embargo, la segunda parte, que empieza con los poemas dedicados a las 3 poetas, Alfonsina Storni, Delmira Agustini y Alejandra Pizarnik, es más de, más del rescoldo que queda después, ¿no? De las cosas ahí ya un poquito ajadas. Habla más de la muerte, quizás. Sí. De la primera parte, Ana, destaco los poemas, la otra y metáfora. Y creo ver, y aclárame si me equivoco, una especie de carta de presentación. Aludes en el primero a tu yo poeta, a tu identidad quizá más genuina, y en metáfora a tu mundo real, tu espacio creativo, tu dimensión propia. ¿Qué me puedes decir? La otra es un poema, a ver si lo encuentro. Es un poema, sí, que habla de buscarse uno, o sea, de ser muchas personas. Asumir que uno es muchos. Entonces tú te presentas, aquí lo tengo. Tú te presentas al mundo de una manera, pero luego pues eres de otras. Y ese reconciliarse con esas otras. ¿No? ¿Quieres leerlo, por favor, para que sepan los amigos de qué estoy hablando? Sí. La otra. A veces guardo vidas secretas, más formas de ser otra. A veces, solo a veces, insisto en no ser yo la que habla, la que sueña, la que tiene en los ojos un brillo de alfileres. Y entonces imagino que es aquella otra, la que habla, la que sueña, y escribe estos poemas con paciencia, como envuelta en quietud silvestre. Esa que escribe estos poemas, la que imita mis muecas y mis formas, la que respira y se rodea de algas,
esa que se parece a mí pero no soy yo, a veces, solo a veces, escribe estos poemas como si fueran suyos, como si fueran ciertos. Aquí habla la voz poética como si esa voz, como si no hubiese un límite claro entre lo que es la persona real y lo que es la voz poética, el yo poético. Como si los poemas fueran de mentira escritos por otro, ¿no? Pero no, en realidad eres tú también. El saber. En la segunda se aprecia una estética de cuento y hasta microrrelato. Y me han llamado la atención los poemas Identidad y La niña que gritaba. Ambas tienen que ver con lo que eres y no has dejado de ser, ese alguien que es y está y que ya antes pugnaba por manifestarse y comunicarse. En otras palabras, tu esencia. ¿Hay algo de cierto en mis elucubraciones? Sí, totalmente. Yo era la niña que gritaba. Habla de las ganas de manifestarse, de gritar, ¿no? De decir, estoy aquí, soy yo, mira, esto. ¿No? Como demostrar al mundo tus cosas, tu identidad, tu yo, todo lo que eres, ¿no? Un desnudarse. Y no es fácil desnudarse, no, Ana, no. Es muy complicado. Claro. Ser como uno es, manifestarse es muy difícil, en estos tiempos sobre todo. Sí, totalmente, vamos, y más cuando, en fin. Y es esto. Y identidad pues es un poco también identidad, a ver, que lo quiero encontrar. Mira que es corto y se me escapan. Aquí lo tengo. A ver, ¿Lo lees? Sí, por favor, a ver, comparte. Identidad es el goce de saber la forma exacta de las raíces, esas que crecían seguras en mi frente como nacidas de un viento, como por casualidad. Saber que la noche es panteón de la aurora, el lugar donde convertir en ceniza sus albores y recrearse en la caída propia una vez más, como si una fuera algún tipo de mujer fingida. Contar con este ridículo gesto que ambiciono, con este recién nacido recuerdo, el temblor de las manos y las primeras nieves. Y es la tormenta como una puerta que se cierra, como un crujido, como una flor que destierra el sueño. Es el placer, sencillo y tímido, de no reconocerme. Golpea muy fuerte. Distingo también el tema de la muerte tocado con suma naturalidad en ambas partes. La muerte que nos traes y moriré y nadie lo sabrá nunca. La tenemos muy cerca, nos acompaña y nos llevará en un sueño. ¿No es así, María, la muerte? Sí. La muerte es un misterio y además asusta mucho. Entonces, bueno, pues la poesía da el pie para, como hemos comentado antes, hablando del miedo, del terror, a cogerla, ¿no? Y a convertirla en algo bello, en algo bonito, estético, ¿no? Algo incluso secreto, íntimo. Y es un poco el juego. Define tu identidad poética y describe tu mundo metafórico en 2 palabras. Ana. ¡Ojo! Es tan complejo, pero a ver, te voy a obligar a reducirlo. En 2 palabras, mi mundo poético. Sí. Pues uno sería misterio. Sí, estoy de acuerdo. Y otra palabra. Venga, me voy a poner un poco yin yang. A ver. Misterio y luz. Excelente, buena combinación, Ana. Ha sido un gusto conversar contigo, gracias por acompañarme y como siempre digo, nos encontraremos en el camino. No sé cuál de ellos, pero sí, seguramente, no me cabe duda. Gracias. Eso fue todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado del programa. Soy Elga Reategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas,
hombres infalibles. No le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas.